Bueno, le damos la bienvenida a Gonzalo Báñez. Hola, Gonzalo. Gracias, buen día, ¿cómo andan? Buen Bueno, día. ¿anduviste por El Salvador? Estuvimos por El Salvador, estuvimos en El Salvador recogiendo testimonios sobre la dolarización del Salvador, Sí. un informe que vimos esta semana, y también sobre la seguridad y la lucha contra la inseguridad del Salvador. En el último tiempo, Bukele, precisamente su presidente, se transformó para muchos gobiernos latinoamericanos, inclusive algunos referentes políticos en Argentina, como un referente en lo que es la lucha contra la inseguridad. ¿Por qué? El Salvador históricamente fue un país cruzado por las maras, las pandillas del Salvador. En 2015 llegó a ser el país más violento del mundo, Sí. con 106 homicidios por cada 100.000 ¿Qué son las habitantes. Las maras son grupos pandilleros que básicamente tenían el control de gran parte del país. Digo el dato de la cantidad de homicidios. Argentina tiene entre 5 y 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador llegó a tener 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tremendo. Imagínense lo que era eso. Y lo lograron disminuir. Bukele en el 2019 asume la presidencia y empieza a implementar una mano dura que para muchos, repito, gobiernos latinoamericanos, empezó a hacer referencia. Y muchos empezaron a imitar también esta política porque logró disminuirlo, y hoy por hoy El Salvador es uno de los países Más seguros Es de increíble, en la tan poco región. tiempo, ¿no? Exacto. Pero atención, porque detrás de todo esto hay un estado de excepción que implantó el gobierno de Bukele. Sí. Detrás de ese estado de excepción hay muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos, persecución a los medios, persecución a la política, y muchas personas, muchos ciudadanos que dicen: estamos bien, estamos seguros, pero tenemos miedo de hablar mal del gobierno. Bueno, una especie de dictadura entonces. Exactamente. Las dos caras de una moneda, y un informe que fuimos a hacer con Federico Gandolfi al corazón del Salvador para saber desde ahí lo que tanto se habla en toda la región, cómo es que viene realmente El Salvador. Lo vemos. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a estar en camino a ser el país más seguro de América. La guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador está teniendo consecuencias para la región. Bukele defiende que sus estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas. Organismos internacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias. Este es el centro de confinamiento del terrorismo. Los reos dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas. Muchos salvadoreños aplauden sus efectos positivos. Se respira un poco más de libertad. Entonces ahora los clientes ya se acercan, ya vienen, con qué seguridad. La seguridad está bien, ¿verdad? Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Lo que realmente existe detrás de esto es un control social. Control social. El Salvador experimentó un marcado descenso de su criminalidad producto del estado de excepción y de la mano dura de su presidente Bukele. Pasó de ser el país más inseguro en América Latina, con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, a uno de los más seguros, con tan solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador ha implementado una transformación en materia de seguridad pública bajo el mando del presidente Nayib Bukele. Es mover el centro de gravedad de los derechos humanos, que en muchos países del mundo y en América Latina en particular, ese centro de gravedad de derechos humanos está sobre los derechos humanos de los criminales. ¿Usted dice que las políticas de derechos humanos hoy protegen más a los delincuentes que a la sociedad en general? Sin duda alguna. ¿Cómo ve la seguridad en El Salvador? Usted puede ser testigo de eso. Anteriormente, para poder estar aquí, usted tendría que tener por lo menos unos 6 policías para poder estar aquí parado. Antes vivíamos bien atemorizados, ¿verdad?, por los muchachos que andaban aquí en la zona, pero gracias a toda la seguridad que se implementó y todo, ahora la gente puede venir a comprar, porque antes los clientes no venían. La seguridad pues está bien, ¿verdad? Porque pues nos hemos librado de muchas cosas, ¿verdad?, que antes ocurrían. ¿Cómo era antes? Teníamos que pagar impuesto de guerra, digamos, como una extorsión o renta. ¿Y si no lo pagaba? Atentaban en contra de usted. Lo que nosotros estamos haciendo es demostrando la verdadera democracia, es hacer lo que el pueblo demanda. Y si el pueblo demanda seguridad, tú como gobernante
tienes que hacer todo lo que sea necesario para resolver el problema de inseguridad. La seguridad que hay está buenísima, pero es como un delito hablar en contra del gobierno porque uno se mete en problemas. Son muchos los que advierten de los riesgos que esconden las duras medidas del presidente Bukele impuestas hace solo 3 años. A nivel internacional se ha vendido como el país más seguro del mundo, al precio de un grave retroceso de derechos humanos, al precio de capturas arbitrarias de personas inocentes que han muerto en centros penitenciarios. Desde casos de torturas, hay personas que incluso detenidas han resultado desaparecidas. Sus familiares no saben ni siquiera en qué centro penal están. Procesos judiciales viciados de jueces sin rostro. Hay muchas personas inocentes que han sido detenidas por denuncias anónimas. Y está sirviendo también como una amenaza para una posible persecución contra opositores o contra personas que piensan diferente al gobierno. Estamos llegando a la cárcel La Esperanza, una de las más peligrosas en San Salvador, en la capital de El Salvador. A pesar de las casas que hay alrededor, una de las medidas que adoptó el gobierno es instalar inhibidores de señal para que no haya comunicación entre los líderes de las pandillas que están en la cárcel y las personas que están afuera. Llegamos a la cárcel La Esperanza y comprobamos que no hay señal por los inhibidores que coloca el gobierno para que no haya comunicación entre los presos y el exterior. En estas cárceles están alojadas gran parte de las personas que el gobierno salvadoreño detuvo en el último tiempo. Para tener dimensión, solo en el último año El Salvador triplicó su población carcelaria. Pasó de tener 30.000 presos a casi 96.000. Nosotros tenemos más de 3.000 casos de personas que han acudido a la organización en la búsqueda de protección de sus familiares porque han sido capturados de manera arbitraria, ¿no? Es que no hay una investigación previa para que se produzca la detención. Vamos a llamar a la mamá de uno de los menores detenidos en uno de los penales salvadoreños. No quieren revelar su identidad por temor a represalias. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué le sucedió a su hijo? Él venía justamente conmigo. Bajan a todo el mundo de la avenida de transporte y pues detienen a mi hijo. ¿Cuántos años tenía su hijo? 16. ¿Y bajo qué pretexto lo detuvieron? El argumento de ellos es que él tenía una palabra comprometedora en el teléfono móvil. Es una palabra que acá en nuestro país ellos la toman como que la usan los pandilleros. Cuando lo detuvieron, ¿dónde lo llevaron? Pues a un resguardo supuestamente de menores, que acá se conoce como el ISNA. Lo capturan a las 7:30 de la noche. Y yo he llegado a ese lugar el siguiente día a las 11 de la mañana y lo acababan de ingresar a él. Nos lo llevaron a medicina legal, él estaba golpeado, los mismos policías lo golpearon. Mi hijo tiene dañada una costilla, psicológicamente está afectado, tiene un mal carácter, él ya no es el mismo chico humilde que era. Un buen hijo, sigue siendo un buen hijo. Es injusto que agarren personas que no tienen que ver. ¿De qué nos están acusando? ¿Cuál es la violación? Si incluso a los terroristas que han matado a nuestros policías y a nuestros soldados han sido capturados vivos. Y tenemos 72.300 terroristas que han sido capturados vivos y muchos de ellos con capacidad de fuego. ¿Y hay inocentes también capturados? Es que, ¿qué policía del mundo captura solo culpables? Dame un ejemplo. No hay. Bueno. Sí, un margen de error, pero bueno, estamos hablando de un margen de error en donde estamos hablando de vidas. El tema que acá, en este país a muchos culpables no los capturan también, ¿no? Exactamente. A ver, por un lado están los índices y la gente que dice, y nosotros ahora podemos vivir. Claro. La verdad que antes no salíamos a la calle, hay testimonios que nos dicen, vi gente muerta, vi gente que los mataban en la calle, como pasa también en muchos lugares acá en la Argentina. Y ahora lograron bajar esa delincuencia a costo también de muchas cuestiones y denuncias que están ahora vigentes contra el gobierno.
cuestiones, pusieron inhibidores en las cárceles para que no haya comunicación entre el interior y el exterior, porque claro, todas las cabecillas de estas maras, de las pandillas que también se ocupan del narcotráfico, operaban desde adentro de las cárceles, entonces cortaron esa comunicación. Bueno, acá en la cárcel de Rosario y demás, y en otras cárceles, tienen teléfono los presos y les dicen a los sicarios que vayan y que ataquen y que... Tal cual. Y lo que tienen identificado es cada una de las personas que quieren detener. Dicen, son 76.300 personas que vamos a detener. Ya detuvimos a 72.600. Hoy El Salvador es el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo y el gobierno asegura, el estado de excepción se mantendrá hasta tanto detengamos a todas las personas que tenemos que detener. Ahora, Gonzalo, ¿la gente vive tranquila, vive en paz? ¿Lograron esa paz social? Esa paz social la lograron, exactamente, pero repito, muchos advierten... Pero tienen miedo y no hay libertad de expresión. De lo que pueda desencadenar justamente este estado de excepción y esta persecución, entre comillas. Pero no hay justicia porque, por ejemplo, a este chico lo detienen, al hijo de esta señora de 16 años, por una palabra que aparece en el celular. Después lo liberan. ¿lo liberaron? Lo liberaron y lo absolvieron. Básicamente la justicia no lo encontró para nada culpable. Los procesos judiciales se acortaron justamente en este estado de excepción. O sea, son más rápidos. Son más rápidos y permitieron que los presos puedan estar 15 días detenidos sin ser juzgados, mientras antes era 72 horas. Básicamente le da al gobierno una herramienta para detener a estas personas y que mínimo durante 15 días estén detenidos y después, bueno, evalúan si los liberaron o no. Algunos también denuncian que están detenidos más tiempo. ¿Ustedes pudieron trabajar con libertad, tranquilos, o tuvieron algún problema? Pedimos autorizaciones, lógicamente, con el gobierno, pedimos autorizaciones con la presidencia también, con el entorno de Bukele, y nos acompañaron inclusive en algunos barrios que hoy por hoy ya no son los más peligrosos. Hoy por hoy no son peligrosos, pero eran los más peligrosos, eran donde pudiste operaba. entrar ahí sin ningún inconveniente. Entramos acompañados de los militares, no es que pudimos entrar solos también, sino acompañados de los militares. ¿Y alguien te dice qué tenés que decir y qué no decir? No. En ese sentido trabajamos con libertad, inclusive con la entrevista al ministro de Seguridad también la hicimos con total libertad y sin ningún tipo de reparo. Bien, muy bien. Un gran trabajo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Federico Gandolfi en la cámara y Daniel Gordo también la edición, una excelente edición. Dani y Fede, dos amigos. Felicitaciones Felicitaciones para el equipo. Muchas gracias.